Bueno, muchachos, buenas tardes. Este es el primer tutorial de la práctica uno. Pues quería hacerles un videito del PDF que se les compartió. Entonces, un poco pues como para que ustedes puedan tener más claridad acerca de la lectura que están teniendo en este momento. Pues el documento se llama Conocimientos Básicos de la Electricidad. Es un poco para aclarar el tema de los conceptos técnicos de lo que están en la electricidad. En ellos están corriente, tensión, resistencia, ¿vale? Pues entonces aquí vemos un poco la introducción de todo lo que necesita energía eléctrica para funcionar, pues debe tener un certificado de un reglamento eléctrico técnico de instalaciones eléctricas. Ustedes que están haciendo un técnico en refrigeración, pues este curso les va a venir muy bien pues para hacer todo el tema de cableado, todo el tema de conexión eléctrica, obviamente pues cumpliendo normatividad RTE para dar claridad a estas instalaciones. Vale, pues aquí como objetivo principal en este primer PDF, pues tenemos que conocer los conceptos elementales de la teoría, las leyes fundamentales, la ley de Ohm y la ley de Watts, que son las dos leyes principales con las que podemos hacer muchas cositas aquí a nivel de electricidad. ¿Listo? Pues obviamente como otro objetivo está distinguir cada una de las magnitudes eléctricas, las tres que les estoy diciendo, tensión, corriente o intensidad, que es lo mismo, y la resistencia. ¿Vale? Y obviamente, pues como objetivo con esta guía es aplicar los conceptos mediante magnitudes eléctricas en circuitos eléctricos. ¿Listo? Entonces, pues como conceptos básicos, pues es interpretar y explicar los fenómenos de la electricidad que han enunciado, pues como les dije ya, la ley de Ohm y la ley de Watt, que son las elementales aquí en el tema de electricidad. Pues nosotros cuando hablamos de corriente, definimos como que son los electrones que se mueven de un punto a otro. Recordemos en clases de química, allá cuando estábamos en el colegio, pues que realmente la materia está conformada por electrones, protones y neutrones. Pero realmente el que se mueve, como que el más despabilado, realmente es el electrón, ¿vale? Entonces eso es lo que se define como corriente eléctrica, es el movimiento de electrones desde un punto A hasta un punto B, ¿vale, muchachos? Entonces, ese movimiento de electrones es realmente la corriente eléctrica o la intensidad de corriente. Dicho de otra forma, es la energía que se mueve desde una planta generadora hasta las cargas. Llamemos cargas a todos los elementos que tenemos en nuestra vivienda que necesitan energía eléctrica para funcionar. La corriente eléctrica se mide o la magnitud de medida son los amperios. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro primer concepto técnico de corriente eléctrica. Ahora, a nivel de circuitos eléctricos, pues muchas veces nosotros hemos escuchado circuitos de observación, ¿vale? Entonces, el circuito eléctrico es que tiene que iniciar en un punto, en este caso, donde inicia la corriente, es en la fuente generadora y debe regresar al mismo punto. Por eso se llama un circuito, porque siempre va y regresa al mismo sitio. Yo sé que ustedes tienen un poco más claro el concepto de hidráulica, entonces aquí les hago una semejanza en este PDF, se les hace una semejanza de lo que es un circuito eléctrico a un circuito hidráulico. Vale, aquí podemos ver en la pantalla el circuito eléctrico, es el que está a la derecha, y el hidráulico es el que está a la izquierda. El que genera la corriente eléctrica es un generador, una fuente generadora, mientras que en el circuito hidráulico es la bomba hidráulica, que es la que hace que esa agua pueda circular a través de esa tubería. En el circuito eléctrico lo que conduce es corriente y en el circuito hidráulico lo que conduce es agua. La corriente eléctrica va en el circuito eléctrico por medio de conductores, mientras que en el circuito hidráulico esa agua va por medio de una tubería. ¿Qué es lo que hace que la corriente circule o permita el paso de la corriente? El interruptor, ¿vale? Ese interruptor es el que realmente me permite esa interrupción del paso de la corriente o el flujo mismo de la corriente o la interrupción del mismo. Mientras en el circuito hidráulico es la válvula la que permite ese paso de ese caudal de agua, ¿vale? ¿Qué hace la corriente aquí en el circuito eléctrico? Hace que el motor funcione, se mueva, mientras que en el circuito hidráulico esa agua permite que la turbina tenga movimiento. Entonces, esa es la analogía que les quería mostrar. Y para terminar aquí en el tema de corriente eléctrica, la diferencia de potencial, es decir, la tensión que hay entre este punto y este punto, es lo que hace que esa corriente se mueva. Dicho de otra forma, es el trabajo que hace que la corriente se pueda mover. ¿Listo? Mientras que aquí en el circuito hidráulico, esa diferencia de nivel, esa diferencia de altura, es la que permite que el agua pueda fluir de un punto a otro. ¿Listo, muchachos?
Entonces, pues aquí es el símil de los circuitos que la estaba comentando. El generador es a la bomba hidráulica, la turbina al motor, la válvula al interruptor, la turbina al conductor eléctrico y los diferencia de potencial o diferencia de nivel es igual a la diferencia de nivel. ¿Listo, muchachos? Aquí, magnitudes eléctricas. Aquí hablamos de fuerza electromotriz, es la diferencia de tensión, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de tensión, voltaje, diferencia de potencial, es lo mismo, simplemente esa tensión es la que hace o la que permite que esos electrones se puedan mover desde el punto A al punto B. Entonces, esa es como la fuerza que hace que esos electrones se puedan mover. ¿Listo? Entonces, también se le conocen como diferencia de potencial, dVp, ¿vale? O fuerza electromotriz. Aquí habla un poco de cantidad de electricidad. Nosotros muchas veces hablamos de cantidades de corriente, cantidades de electricidad. Se denota por la letra Q, que es un culombio, ¿vale? Pero no vamos a entrar mucho en esta conjetura porque esto ya es como otra temática, pero lo pone en la guía, pero no nos interesa, ¿vale? Y la intensidad de corriente es la cantidad de electricidad que se mueve en función de un tiempo, ¿vale? Pero eso es ya como a nivel de electrónica que a nosotros no nos interesa ahora. ¿Listo? El segundo concepto, el tercer concepto es la resistencia, que es la que se opone al flujo de la corriente. Por eso dice acá, es la dificultad que presenta un material al paso de la corriente eléctrica y se presenta con la letra R, ¿vale? Y su unidad de medida es el ohmios, ¿vale? Con la letra omega. Tenemos diferentes resistividades de algunos materiales, pues obviamente aquí el material que presenta menos resistividad es la plata, asimismo el cobre, y a medida que va aumentando su resistividad, pues va aumentando el, la resistencia, ¿vale? Por ejemplo, aquí el mejor conductor, ¿vale? Es la plata, es lo que me dice la resistividad porque es la más bajita. A medida que aumento la resistividad, la conductividad va disminuyendo, ¿vale, muchachos? Esta es la formulita de resistencia de la resistividad por la longitud, por la superficie o la sección, que es los datos que nos aparecen aquí. Les voy a hacer llegar otro videito más adelante explicando la ley de Ohm por el tema de que los puedan visualizar. Un abrazo muchachos, espero les guste esta dinámica pues para que a ustedes se les sea más breve. La idea es que al final de esta guía hay 10 preguntas, la idea es que ustedes me la devuelvan al WhatsApp por privado, ¿vale? Para yo evaluar y evidenciar que realmente están haciendo toma de las lecturas y haciendo práctica de los ejercicios. Pueden hacerlo en un cuaderno, en una hoja suelta, desarrollan los ejercicios y me lo escriben ahí. Entonces, un abrazo muchachos, ya les compartiré el segundo video de la ley de Ohm.